En la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la CID manifiesta que el uso del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como un mecanismo encubierto de censura a la información que se considere crítica a las autoridades. En el último tiempo, desde el sistema político se ha cuestionado y atacado a distintos periodistas, y en particular se ha atacado a aquellos que trabajan en agencias internacionales. ¿Con qué intención sucede esto? ¿Molesta de alguna manera que la situación actual de Uruguay durante la pandemia se conozca fuera de fronteras? ¿Cómo trabajan periodistas sobre este tema en países de la región? Hoy, en la letra chica, libertad de prensa, libertad vigilada. Configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Hoy queremos poner el foco en la región y conocer de cerca la situación de la libertad de prensa en América Latina. Y en 2019 hubo más de 2.500 denuncias. Esto significa, en relación con 2018, un aumento de más de un 200%. Te das cuenta que hasta en los países donde la situación relativamente está bien, como es Perú y Uruguay, también ha habido un aumento importante. Es decir, en todo el monitoreo nos hemos dado con la sorpresa de que han aumentado las agresiones. La libertad de expresión y la democracia van de la mano y desde hace muchos años decimos que es la piedra angular de la democracia. No hay democracia sin libertad de expresión. La libertad de expresión está bajo amenaza, porque es solo la pluralidad de medios la que permite generar ese espacio plural de fortalecimiento de las voces en la democracia. Estamos en un proceso de que la gente se está acostumbrando a la violencia, la está normalizando y cada quien hace como puede para protegerse, ¿no? Cada vez más informar cuesta la vida. Han habido otros aspectos que fomentan otros tipos de violencias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay ataques directos contra periodistas o medios de comunicación, desde autoridades estatales, el decir que eso es fake news, que nosotros tenemos otros datos, ¿no? O sea, como este elemento del desprestigio también puede afectar la integridad de los periodistas. Bueno, conocimos el sábado pasado un comunicado de APU, de la Asociación de Prensa del Uruguay, que expresaba su preocupación por la escalada de ataques a la libertad de expresión y agravios contra trabajadores de prensa. ¿Podés dar a conocer cuáles fueron, a qué hace alusión esta declaración? Sí, son varios hechos que se han dado en las últimas semanas, sobre todo a nivel de redes sociales, que no solamente involucran tuiteos, algunos anónimos, otros no, sino a importantes dirigentes políticos del oficialismo. A medida que en Uruguay los contagios crecen al mayor ritmo promedio mundial, según la organización Our Warning Data, y las internaciones STI casi se triplicaron en 30 días, según los datos de la Sociedad de Medicina Intensiva Uruguaya. Ahora, nos tenemos que despedir. Solo quiero decir una cosa. Aldo lo termina. Yo sinceramente nada más lo que quisiera decir es... Poner la rúbrica. Yo la verdad creo que al presidente lo que le pediría es que si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la República. No estoy de acuerdo. Bueno, está bueno no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto era... Tenés razón, desde mi punto de vista mejor. La dueña del programa por ahora sos tú. Por ahora, sí, como todas las cosas. Es verdad. Como todas las cosas. La dueña del programa por ahora sos tú.
Mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenida Denise. ¿Qué tal? Buenas ¿Todo noches. bien? Todo bien. Bueno, un día muy especial porque han pasado muchísimas cosas y seguramente el tema que vamos a tocar hoy con diferentes aristas va a tocar algunos puntos más que sensibles en el día de hoy. Pero vamos a arrancar hablando de una ley, que es la ley 18.381, que dice algo así: se propone garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública, considerando a esta, la información pública, como toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal. Y establece que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando se solicita acceso a información pública y se niega? ¿Las autoridades respetan el derecho de las y los periodistas y de la población en general? Bueno, para hablar de esto en el arranque de La Letra Chica, vamos a recibir a Fabián Berner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Fabián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. CAINFO publica, Fabián, cada determinado tiempo, un monitoreo de amenazas al periodismo y a la libertad de expresión en Uruguay. Vamos a ver qué nos dejó este último que publicaron, comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. ¿Qué número de amenazas, de alguna manera, se encontraron en este periodo y cómo es respecto a años anteriores? Bueno, este es el séptimo informe que CAINFO publica con esta metodología y es el informe que ha tenido más casos desde el origen del estudio. Hubo 49 casos registrados en este último año y eso para nosotros implica un retroceso, mínimamente desde el punto de vista cuantitativo. Nosotros planteamos ahí que, por un lado, hay una gran cantidad de casos que implican rechazos a pedidos de acceso a la información, que como vos señalabas recién, es una ley que se aprobó en el 2008 en Uruguay y que puso al país a la vanguardia en temas de acceso a la información, pero que en el último tiempo ha ido retrocediendo en ese sentido, ha ido aprobando leyes que implican un retroceso, lo cual ha sido señalado incluso por organismos internacionales cuando se discutió la ley de urgente consideración en el Parlamento. Pero también hay otros casos de agresiones, de ataques. Ha habido una gran cantidad de casos en los cuales los periodistas se han visto hostigados o han recibido críticas en tono inadecuado, diría yo, porque en realidad está bien que se critique el trabajo del periodismo, pero está mal que se le atribuyan intenciones políticas o que se intente desacreditar su trabajo lanzando acusaciones que no tienen fundamento. O sea que para nosotros, respecto al año anterior, sobre todo, el informe que presentamos este año implica un retroceso. Hablabas del rechazo de las solicitudes de acceso a la información pública y hay bastantes disconformidades dentro del informe respecto a esto. ¿Qué muestra el monitoreo respecto a estas actitudes de las autoridades? Bueno, lo primero sobre eso que es bueno recordar es que la ley permite que los organismos estatales rechacen pedidos de acceso. Eso es algo que está comprendido en la ley. Existen causas por las cuales un organismo del Estado puede rechazar un pedido de acceso a la información pública. Lo que ha pasado en este último tiempo es que han aparecido en forma reiterada algunas excepciones que los organismos del Estado utilizan para negar el acceso. Esas excepciones están establecidas por ley, son válidas desde el punto de vista legal, pero lo que ocurre en muchas ocasiones es que el Estado se vale de eso de manera abusiva porque hace un uso restrictivo de esas excepciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se declara que cierta información es confidencial, reservada o secreta, lo cual está establecido por la ley, muchas veces los organismos del Estado hacen esa clasificación de información en el momento en el que reciben el pedido de acceso. Y la ley dice claramente que eso debe ocurrir en el momento que se origina la información. Es decir, el Estado tiene que clasificar de esa forma
la información en el momento en que la información es producida. Y si esto no ocurre... Fabián, para que quede más claro todavía de lo que vos lo explicás. O sea que la información no es clasificada hasta que un periodista la pide y ahí el Estado usa ese recurso haciéndola clasificada. Claro, hay casos en los que eso ocurre diciendo que se ampara en un artículo de la ley que existe, pero que establece claramente que esa clasificación debe producirse en el momento en que se origina y que además debe haber una fundamentación para esa clasificación. Es decir, el máximo jerarca de la repartición estatal, que es que recibe el pedido de acceso, tiene que justificar claramente cuál es el daño que va a ocasionar que esa información sea conocida por la población. Y eso muchas veces tampoco ocurre, porque además también hemos documentado casos en que los organismos del Estado ni siquiera responden. Con lo cual también se genera una obligación que está establecida por ley, ya que los organismos que no responden a los 20 días de haber recibido el pedido están obligados a contestar en su totalidad lo que se les pregunta. Y eso tampoco está pasando. Ahora, ¿hay algún organismo dentro de este informe que ustedes hicieron que frecuentemente no haya respondido al pedido de acceso a la información? ¿Hay alguno que destaque sobre los demás que diga, bueno, acá claramente no están cumpliendo la ley? Bueno, en este último periodo que abarca el informe, el organismo del Estado que más ha reiterado esa negativa es la Presidencia de la República. Quizá también tenga que ver con que ha recibido mucho más pedidos que en periodos anteriores. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con la pandemia que nos está afectando a todos. Ha habido pedidos de acceso que tienen que ver con el costo de las vacunas o con contratos que ha firmado el Estado y que la Presidencia ha considerado confidenciales. Y que además también ha incurrido en alguna falta o en el incumplimiento de alguna otra disposición legal, porque si bien la Presidencia de la República obviamente puede declarar confidencial determinada información, también hay un decreto que dice que está obligado a que exista una versión pública del contrato que es declarado confidencial. Es decir, no puede declarar confidencial todo, sino que tiene que haber una versión que pueda ser conocida por la población o por el periodismo. Y esto tampoco está pasando. Entonces, es un elemento preocupante que nosotros señalamos en el informe y que nos parece que sería bueno que se comenzara a plantear a nivel legislativo, porque nosotros consideramos que el incumplimiento es de todo el Estado, y todo el Estado está integrado por 3 poderes, y si hay un poder que no cumple, el balance que debe existir en un Estado democrático debería garantizar que los otros poderes del Estado lo hagan cumplir. Ustedes plantean que estos hechos son considerados amenazas a la libertad, han habido amenazas a la libertad de expresión. ¿De dónde han detectado que provienen este tipo de amenazas? Provienen de los 49 casos que nosotros registramos en este periodo, hay 39 que provienen de actores estatales. Muchos tienen que ver, como decíamos recién, con pedidos de acceso, pero hay otros que también tienen que ver con otros organismos del Estado y que muchas veces ponen también en peligro otros derechos vinculados a la libertad de expresión, no solo el acceso a la información pública. Después hay actores no estatales que también han protagonizado episodios que están registrados en el informe. Esto está más asociado a algún otro tipo de amenazas, a hostigamiento en redes sociales, a cosas que hemos estado viviendo en el último tiempo y tienen que ver con este clima de hostilidad hacia los periodistas que se reseñaba un poco en la introducción y que también está siendo denunciado por colegas en la opinión pública porque está generando un clima que puede generar otros problemas, ¿no? Como por ejemplo la autocensura o que se empiece a generar una desacreditación de la profesión periodística y eso empieza a recorrer un camino que después puede tener consecuencias más negativas. En el informe, de alguna manera, también reflejan hechos que atentan contra el desarrollo de la actividad periodística. Por ejemplo, el 30 de abril de 2020, CAINFO alertó
ante la posible afectación de la libertad de expresión de los periodistas de los medios públicos. Para poner en contexto, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, le envió un comunicado a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión, en que anunció la decisión de someter la difusión de todos los contenidos informativos y periodísticos tenían que pasar por el escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección. ¿Es habitual esta práctica de establecer un filtro entre el trabajo diario de un periodista y la información que llega a nosotros? Bueno, los medios tienen una política editorial, todos los medios la tienen. Y los filtros naturales que existen entre la información que se genera y la que conoce la población pasa por criterios periodísticos, o debería pasar por criterios periodísticos exclusivamente en todos los medios. Acá lo que hubo fue, por parte de periodistas que trabajaban en los medios públicos en ese momento, un planteo acá a Info de que existía preocupación porque esa decisión o ese anuncio podía llegar a generarles limitaciones a su libertad de expresión en función de criterios que no eran periodísticos. Y por eso fue que nosotros incluimos ese caso como una amenaza a la libertad de expresión de los periodistas que estaban trabajando en los medios públicos. Porque esa afectación, o es mejor dicho, la aplicación de criterios no periodísticos al momento de filtrar de alguna manera la información puede generar problemas. Está claro que no toda la información que existe puede ser publicada, pero hay que ver con qué criterio se hace esa selección. Fabián, para ir terminando, la ley de urgente consideración, que de alguna manera es la ley emblemática de esta gestión, ¿contiene algo en particular respecto al derecho al acceso a la información? Bueno, hay algunos artículos que declaran secreta la información que manejan los organismos de seguridad del Estado y además establece que esa potestad solo compete al Poder Ejecutivo. Pero ahí, de nuevo, lo que nosotros planteamos es que existen criterios a nivel internacional, estándares a nivel internacional, que digamos, que establecen recomendaciones a los estados para el manejo de la información en ese sentido. En el caso particular de la LUC hubo algunos organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que planteó también sus reparos en este sentido. Y bueno, nosotros consideramos que esa fue una de las disposiciones que en algún momento puede afectar en el futuro el acceso a la información. Fabián Werner, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Bueno, gracias a ustedes. Denis, ¿sabes que las amenazas al trabajo periodístico en este informe parecen ir un poco más allá de esta falta de respuestas a acceso a información pública? Hay de todo. Por ejemplo, lo vimos en el tape de arranque, algunos actores políticos de alguna manera desacreditando el trabajo periodístico. Veíamos a algún legislador, Graciela Bianchi, llamando traidores a la patria o llamando miserables a algunos periodistas. Pero también hubo una amenaza de muerte que quedó registrada en este informe. El 24 de junio pasado, Radio Sarandí informó que uno de sus periodistas, Gabriel Pereira, fue amenazado de muerte a través de una llamada telefónica. Bueno, para hablar de esto y de otras cosas, recibimos a Gabriel Pereira. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Gabriel, arrancamos hablando en este día de la libertad de prensa, de falta de acceso a la información pública, informes que no se quieren dar, información que se torna clasificada en el momento que es solicitada. Pero lo tuyo fue un paso más. Yo recuerdo haberte escuchado decir algo que fue horrible, hablando del tema narco, que lo que faltaba era que mataran a un periodista. Que veníamos cumpliendo todas las etapas que han cumplido casi todos los países en Latinoamérica, y te llegó una amenaza de muerte. ¿En qué contexto vino esta llamada, esta amenaza? ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre estoy informando sobre temas de narcotráfico, algunos temas policiales que me interesan. Y bueno, recibí esa llamada, los servicios de inteligencia la investigaron, detectaron que salió del penal de Libertad, detectaron incluso hasta las celdas, pero no pudieron demostrar nada. Había algunos tipos pesados en el entorno. Y bueno, sí, los primeros días
te lo tomás con muchísima cautela, pero después es como el cuento de la rana y el alacrán, ¿no? Está en la condición de uno hacer el trabajo que tiene que hacer, y volví a informar. De hecho, en estos días presenté una nota sobre el proceso de mexicanización que estamos viviendo, donde ya prácticamente las torturas son moneda corriente, te cortan las orejas, te cortan los ojos, y lo filman. Y es un proceso que, de todos los procesos violentos que han vivido el país, este es el más acelerado, es el que se aceleró más tiempo. Y yo creo que todos los procesos que vengan de aquí en más van a ser así, ¿no? Por el intenso proceso de marginalidad que hay en la sociedad. Ahora, Gabriel, ¿cómo fue el tratamiento que te dio a vos como trabajador de la prensa en la justicia? ¿Qué garantías te dieron? ¿Tuviste alguna particularidad en este caso? ¿Algún tipo de protección? No. Toda. Desde la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior hasta la Jefatura de Policía y los servicios de inteligencia, me dieron todas las garantías, al punto que, bueno, uno capaz que, porque no, es como gato chico, no conoce el peligro, yo rechacé algunas, ¿no? Porque me parecían una barbaridad, y porque uno llega en un momento a pensar que si aceptás vivir en un país así, estás como, bueno, le tengo que empezar a decir a mis hijos que se vayan, y no quiero, la verdad. Gabriel, además de estas presiones que recibiste, hemos visto hoy, ha circulado bastante la situación de Eduardo Preve en Subrayado, y respecto a esto, la Asociación de Prensa Uruguaya expresó un comunicado que decía que la decisión es intempestiva e injustificada, y el sindicato pudo confirmar que jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con las autoridades de Canal 10 para expresar su malestar por la cobertura de la pandemia, y en particular por el cuestionamiento de algunas entrevistas. Canal 10 emitió un comunicado también hace un ratito en el que planteaba que están siendo afectados como medio a través de una campaña de rumores, que esto es una decisión empresarial que nada tiene que ver con una cuestión política. Rechazan el comunicado de APU porque dicen que las declaraciones son falsas e infundadas, y dicen finalmente que no precisan un día como hoy para recordar la libertad de prensa, sino que es algo que hacen todos los días. Desde tu lugar como periodista, ¿cómo visualizás este episodio, y si considerás que estas presiones son algo que puede ocurrir en los medios masivos y los medios más cercanos al poder? Lo primero que te quiero decir es que la misma ola de indignación, entre comillas, popular que se generó en torno a Canal 10 es muy parecida a la que hace unas semanas afectó la libertad del periodista Aldo Silva. Todos estos adalides de la libertad de expresión que aparecen ahora en redes sociales son los mismos que montaron o algunos de ellos utilizaron el mismo instrumento para montar una campaña de acecho y asedio contra un periodista. O sea, son pocos a los que yo les respeto el derecho de que me vengan a hablar de libertad de expresión. Acá yo tengo que comportarme. Eduardo Preve es uno de los mejores periodistas de este país, y además es un hermano para mí, es un amigo de toda la vida. El mejor homenaje que yo le puedo hacer a él es comportarme como un periodista. Y si comportarme como un periodista significa decir que no tengo elementos de prueba para acusar a Canal 10 de lo que se lo está acusando, lo diré. Porque tengo que tratar a Canal 10 como trato a cualquier otro sujeto de información. Tengo que darle las mismas garantías. ¿Eso implica que no pueda manifestarme sobre presiones a los medios de comunicación? Siempre hubo, siempre sabrá. Y podría decirte que por algunas señales que he recibido en los últimos tiempos, en este gobierno reflotaron con especial intensidad. Me contaba una compañera de trabajo hoy que recibió 2 llamadas por 2 miembros del gobierno, que son unos pobres tipos. Realmente, en una buena lo digo, ¿no? Uno es un gran tipo que no tiene ni siquiera, me parece a mí, el carácter para enfrentar la respuesta de un periodista bien plantado. El otro es un tipo que tiene el cerebro de una rata y no le da la complejidad del tema para entender
la gravedad de lo que está haciendo. ¿Vamos a gastar granadas en mosquitos? ¿Vamos a estar cada día denunciando una presión? Nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que si nosotros como periodistas y los medios de comunicación, como empresarios, no nos hiciéramos eco de esas presiones, no cediéramos a esas presiones, las presiones serían una anécdota, una simple anécdota. El poder está en su esencia, presionar y querer que los medios jueguen a su favor. Pero debería estar en nuestra esencia resistir a esas presiones. Entonces, hay que poner las responsabilidades en el lugar en donde van y no salir así a la descubierta a decir, bueno, la libertad de expresión está amenazada. Cualquier libertad está amenazada todo el tiempo, porque creemos que nacemos con el derecho a la libertad, que es un bien dado, y no es así. La libertad es un derecho que se conquista día a día, con actitudes individuales, y ojo, yo no voy nunca a cuestionar a una persona que por no defender la libertad de expresión lo hace por no poner en riesgo su trabajo y la comida de sus hijos. Porque yo pasé mal y nadie me va a decir a mí lo que es pasar mal, y yo puedo entender que ese periodista no pueda jugarse porque se está jugando su trabajo, la comida de sus hijos. Hay algunos que, bueno, yo te digo, no está bien decirlo porque no está bien hacerlo. A mí cuando me hacen esas cosas me indigna tanto que me salta el lumpen, ¿viste? Me salta el barrio de adentro, y cuando alguna vez me parece que a los que me conocen saben que no pueden llamarme porque teníamos una situación bastante desagradable. Sos puteador, Gabriel, digamos. Se me va la moto muy rápidamente cuando me mojan la oreja. O sea, remé mucho de abajo, Diego, vos lo sabés, como para llegar hasta acá y ser un pusilánime, un miserable. Además, yo trabajo de periodista. Yo no soy periodista así como un bien divino. Si hoy si no tengo lugares donde trabajar en los medios, me iré a trabajar a otras empresas privadas. Yo fui camionero, así que imagínate, puedo trabajar de cualquier cosa. Gabriel, pero ¿qué pasa cuando además de este planteo que hacías hace un ratito, como sobre estas personas que detentan el poder desde distintos lugares, además se inhibe de aportar información, se inhibe de chequear los datos? De alguna manera no se está haciendo un filtro bastante importante para que los periodistas no podamos comunicar, o también para tener la carta de desmentirte después y por ende desacreditarte. Eso está en la cultura del uruguayo. Vos vas a una oficina pública y el que te atiende atrás de un mostrador, que vos le estás pidiendo información abierta y te dice que no. O sea, te dice que no. Y el tipo no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, hay una cultura del no, hay una cultura del secretismo en Uruguay con la que es muy difícil remar, es muy difícil luchar. Menos mal que ahora los periodistas hemos avanzado y tenemos la posibilidad de recurrir a la justicia, y aún así te la complican. ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad o la verosimilitud de los hechos se termina imponiendo. Un periodista no le deja... Me ha pasado de periodistas que me dicen, no me dejan, o sé que no voy a poder sacar esta información en mi medio. La pasás vos y se la agarro, y la chequeo y la doy. Se empieza a generar una especie de guerra de guerrillas en favor de que trascienda la información. Y como hace 35 años que estoy en las redacciones, yo le recomendaría a los políticos, que dicho sea de paso, están en el fondo de la tabla, en su prestigio, por lo tanto, que nos insulten los políticos, no sé cuánto daño nos hacen. Tristemente para la democracia, los políticos no tienen idea de lo que ocurre en una redacción cuando la redacción se entera que llamó al director para presionar. Porque el director de un medio está en 50.000 cosas. En cambio, el notero está solamente en manejar la información. Y un día ese que llamó, va a pasar y lo vamos a estar esperando atrás de la puerta. Esto que estoy diciendo no está del todo bien, ¿no?
porque no le vamos a hacer trampa, no lo vamos a perseguir. Pero aquel que lo quiera tomar como una amenaza es más bien un aviso a los navegantes. Yo digo las cosas como las he vivido y como creo que son. Otros te las podrán pintar de otra manera. Yo no tengo necesidad. Gabriel, las últimas dos, una no me la contestes si querés. Me quedé con dos preguntas, dos curiosidades que me quedaron de charlar contigo ahora. Primero, ¿quién es el del cerebro de rata y el otro? Eso, pero esa si querés no me la contestes. Creo que está todo el mundo, pero no importa. Y la otra es, hace poquito manifestaste que hay gente llena de millones de dólares, pero reciben una llamada telefónica que cuesta 0,50 y todo ese poder desaparece. Ese poder económico. ¿Ante qué llamadas desaparece? Estoy haciendo, en ese caso no me refería a nadie en particular. Lo que estoy diciendo es que cuando los grandes empresarios de los medios, que me consta que en el pasado han prácticamente ha avanzado muchísimo la libertad de expresión en este país. Hoy hay amplísimos horizontes de libertad en este país. Nos podemos quejar, y está bien que nos quejemos, pero hay amplísimos horizontes de libertad. Ojo, porque la ausencia de libertad es uno de los mejores refugios de la mediocridad. Yo no puedo hacerlo porque no me dejan, o porque no tengo la libertad de hacerlo. Pero esto les ha pasado a los tipos que creen sustentar el poder mediático en el país, y cualquier diputado lo llama y le hace de pronto bajar una noticia o tal, ¿no? Y lo otro me lo comentó una compañera de trabajo. Si me lo hubieran dicho a mí, no tenía problema capaz en decírtelo, pero... No, lo dejamos para el imaginario, si te parece. Está bien. Gabriel. Cerebro de rata. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias. Que pasen bien, chao. Denise, nos vamos a ir a una tanda, pero en este programa, en este día en particular, vamos a tocar varios puntos. Sobre el final del programa nos vamos a ir a la región para ver que este fenómeno quizás no esté solo pasando en Uruguay y sea algo más amplio. Este ataque de alguna manera a la credibilidad y al prestigio de los periodistas. Pero también vamos a recibir a un compañero de la casa en el bloque que viene para charlar de esto, de periodismo. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque vamos a hacer un análisis internacional de las relaciones de poder en el periodismo, y para eso vamos a recibir al periodista Federico Jurkovic. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Federico? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer. De la casa. Sí, exactamente, un gusto. Estaba cerquita, te agarramos. Y fue cruzar prácticamente. Federico, pensando un poco en las cadenas internacionales y las agencias de noticias, cumplen esta idea de mostrar lo que pasa en el país, de alguna manera, tierra afuera. Esta información es fundamental siempre, más aún en la situación que vivimos hoy, y Uruguay ha estado en el foco en el último tiempo, a diferencia de lo que como alguna vez acostumbramos de ser los primeros en el mundo en alguna cuestión, ahora como de las peores situaciones en el mundo. Y a partir de esto en particular hubo un cuestionamiento a Darío Klein, que hizo un informe en la cadena CNN donde se lo adjudicó como un traidor de la patria. También un concepto que hemos escuchado en países cercanos. ¿Crees que esto molesta que se muestre Uruguay fuera de fronteras, o que se muestre un mal manejo de Uruguay fuera de fronteras? Yo creo que sí, sobre todo, Denise, luego de que fuimos los mejores alumnos, ¿no? Donde Uruguay, de hecho el presidente de la República tuvo su baño mediático, no solo en Argentina, que por una cuestión de cercanía más lo vimos, pero también en otras partes del continente, incluso en Europa se destacaba lo que fue. Claro, todo ese tiempo que Uruguay tuvo para ganarle a la pandemia o prepararse, hoy por hoy se está viendo que no, y las cadenas empiezan a registrarlo, porque en su momento decían, Uruguay es un modelo a seguir. Bueno, hoy ya no es un modelo a seguir. Y tú mencionabas lo de Darío Klein. Darío Klein trabaja hace años en CNN, es el corresponsal aquí en Uruguay, pero pensemos que el fin de semana también New York Times puso a Uruguay en la tapa como un caso asombroso, justamente esto que estamos diciendo, de cómo
había logrado ser una isla en la pandemia a ser el peor alumno con tasas de mortalidad incluso superiores a las que en su momento acá hablábamos de Brasil y Estados Unidos, ¿no? Así que claro, molesta porque si bien acá se habla de un cerco mediático, un blindaje mediático que permite de alguna manera llevar como se quiere la información, el relato de la pandemia, por ejemplo, cada vez que se conoce un reporte, primero tenemos los casos de infectados, más allá de la polémica, ¿no? Pero después se va y se termina por las muertes, cuando en realidad periodísticamente tenemos que poner las muertes arriba, ¿no? Entonces ese relato acá se mantiene. Cuando se rompió afuera, creo que al gobierno ahí es lo que le empieza a molestar más, incluso que estas declaraciones de Bianchi o demás, a periodistas que trabajan para medios locales. Ahora, nombraste a Graciela Bianchi, que fue la que se refirió como traidor de la patria sobre Exacto. Darío Klein de CNN. También descubrió de alguna manera que uno a veces trata de no pecar de ingenuo, pero ella transmitió o le avisó a sus seguidores de que las cadenas internacionales contratan periodistas locales para hacer la cobertura del país. O sea, rompe los ojos de obvio, pero también ese desconocimiento del trabajo periodístico asusta un poco, sobre todo de alguien que está en el Parlamento. Sí, yo puedo pensar lo mismo que tú, Diego. Yo creo que lo que pasa es que no se valora realmente la dimensión del trabajo periodístico y del rol que tiene un periodista en la sociedad, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos celebrando todas las conquistas que a través de los medios de prensa y del trabajo de los periodistas en este día se han logrado. Se logró saber qué pasó con esto, qué pasó con el contrato, pero en realidad no sabemos nada. Entonces también creo que nosotros como profesionales tenemos que desafiarnos cada vez a más. Por un lado, la ley de acceso dio muchas puertas, pero el trabajo del periodista siempre tiene otros caminos, ¿no? Y acá es lo que se van cortando, ¿no? No se puede avanzar en la medida que uno quisiera. Y tampoco creo que Gabriel lo decía, ¿no? Hay periodistas que consiguen información, se la pasan a otro. Hay un desconocimiento de lo que es una redacción y de lo que es el periodismo para una sociedad, me parece. O en todo caso, se sabe el valor que realmente tendría y se trata de desprestigiarlo, minimizarlo, encapsularlo. Ahora, lo hemos hablado acá incluso con Álvaro Padrón no hace mucho. La geopolítica nos muestra la existencia de determinadas relaciones de poder en el mundo. Bien, eso básicamente lo sabemos todos, es algo que está explícito de alguna manera. Las agencias y las cadenas de noticias tienen un rol en esto. ¿Cómo utilizan las grandes potencias a sus cadenas internacionales? Bueno, eso es muy interesante y es un fenómeno, digamos, por decir ahora, y acá que lo estamos viendo, muy novedoso, ¿no? Porque aquí nos criamos con el relato de la historia escrito por cadenas internacionales de Occidente, ¿no? El mundo occidental. ANSA, EFE, AP, Reuters, todas esas son las que ganaron la Segunda Guerra Mundial y a partir de entonces nos empezaron a contar cómo era la democracia, cuáles eran los valores que había que defender, cuáles no. Claro, hoy el mundo está en disputa, digamos, ¿no? ¿Quién es el hegemón? ¿Quién marca el ritmo? Y ahí tenemos a Rusia y China, que están jugando cada vez más fuerte en el mundo de los medios de comunicación, plantándose en los distintos continentes para construir el contrarrelato. En el caso de la pandemia sí, porque las vacunas han demostrado que también es una guerra mediática inmersa en una guerra comercial, lo que están teniendo las grandes potencias, ¿no? Pero estamos hablando de una década para atrás, tanto China como Rusia, incluso Turquía, países árabes, han empezado a abrir sus agencias de noticias para el mundo hispano, también, obviamente, contratando periodistas de los países para llegar con un mismo idioma, con una misma cultura, y empezar a equilibrar, en todo caso, el juego de la información. Creo que ahí se gana en cantidad de información, en la posibilidad de contrarrestar, que me dice EFE, que me dice Sputnik, que me dice Xinhua y que me dice la agencia ANSA de Italia, ¿no? Pero obviamente las potencias están jugando su juego, no están jugando a que nosotros estemos cada vez mejor informados, ¿no? Quieren contarnos cómo ven ellos la historia desde su parte. Y sobre todo acá en Latinoamérica, donde obviamente por tradición y cultura, me sale la palabra, estamos acostumbrados a ese tipo de información. Incluso cuando llegan con otras improntas, al principio nos descoloca un poco, ¿no? La forma de titular, la forma de abordar, e incluso los temas que plantean que para nosotros habían sido totalmente de otra manera. Incluso hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Hay algo que no es común en Uruguay aún, pero que ha pasado en otros países de la región, que periodistas tengan que solicitar refugio o directamente que sean asesinados por distintas investigaciones, en particular por cuestiones asociadas a las economías ilegales, a la corrupción. ¿Qué garantías hay para el ejercicio del periodismo en Uruguay, en la región y en el mundo? Bueno, Gabriel decía recién que hay como muchas más posibilidades de ejercer la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo. Yo puedo compartirlo, sin duda. Si vamos 40 y pico años para atrás era imposible, 30 años para atrás fue un poco mejor. Yo creo que se ha ganado, porque también estamos en momentos donde hay mucha información. Y ahí yo creo que hay un problema que también empieza, o me gustaría incorporar, porque siempre estamos hablando de aquellas personas que acceden a información por nivel cultural, económico, o pueden tener un cable, pueden tener, no sé, acceso a distintas cosas. Pero hay miles y millones de personas que no acceden a ningún tipo de información. Por lo tanto, hay una cuestión de clase ahí también enmarcada, y de qué tanto, incluso los periodistas, cuando vamos a cubrir una situación de alguien que no tiene casa, ¿desde qué lugar preguntamos, ¿no? Porque son cosas que nosotros tenemos resueltas, pero nos metemos por un segundo en esa vida, y bueno, también creo que son cosas a tener presentes. Las garantías son mínimas, son las que uno pueda tener y las que pueda encontrar en el camino. Lo que pasa pero no solo garantías, porque vos hablabas de refugio, de asesinato. Sí. Estabilidad laboral, por ejemplo. Bueno, por eso te iba a decir. Uno podría decir, bueno, si yo tengo todos los meses mi sueldo garantizado, más allá de lo que decida escribir y averiguar, bueno, ahí hay libertad de prensa. Ahora, a mí si me garantizan eso y mi producto no sale, bueno, ahí se corta también la difusión de la información que importa, y entonces entramos en un dilema que es mucho más complejo, porque no está en juego la vida por una amenaza directa, como puede ser la que recibió Gabriel y otros periodistas aquí en Uruguay, sino por otras cuestiones, ¿no? Que quizás si tú lo comparás con el riesgo que es hoy por hoy ser periodista en México al de ser en Uruguay, entonces no hay ni punto de comparación. Mueren más periodistas en México que en Siria, que está en guerra. Entonces, las realidades son muy disímiles. Y aquí adentro de Uruguay yo no me animaría a decir que tantas posibilidades hay o qué garantías hay. Porque, por ejemplo, en un pueblo o en una ciudad del interior, yo no tengo elementos para decir qué capacidad de trabajar libremente tiene un periodista y de llegar. Yo hoy quiero contarle a mi audiencia, a mis lectores, a mis oyentes, esta historia que estuve trabajando. Yo no sé si eso es así. Tampoco digo que no, pero no tengo todos los elementos, ¿no? Una realidad invisibilizada, porque hoy justo en redes sociales muchos televidentes del interior nos decían que hablemos sobre la realidad de los medios en el interior, que tiene muchísimas más particularidades que la prensa en Montevideo. Sin duda. El ser bastante centralistas, como solemos serlo, lamentablemente, nos hace olvidarnos de esa realidad, de lugares donde hay una radio con un dueño, que a su vez es una figura muy importante local, que es difícil, sí, que los auspiciantes son pocos y que, bueno, muchas veces atenta contra tu propia calidad de trabajo. Y que muchas veces, Diego, Denise, están vinculados también a los grandes medios de Montevideo, ¿no? Porque son cada vez más la concentración. Y entonces ahí también hay un tema, ¿no? La concentración del poder en un sistema capitalista que avanza en distintos sentidos también limita el flujo informativo. Tú pones 4 o 5 canales o lees 2 o 3 radios y no te enteras de cosas distintas, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto bien importante. ¿Y qué genera que el sistema político, que determinados actores del sistema político ataquen sistemáticamente a periodistas? Y bueno, que son el peligro, digamos, ¿no? Son realmente el peligro que tienen. El sistema político, dentro del sistema político, convive. Y esa es la democracia y es importante. Pero del otro lado están los periodistas, está la sociedad, están las organizaciones sociales, y es ahí donde el periodismo tiene que moverse, ¿no? Porque el político tiene su Twitter, tiene su oficina de prensa, tiene todos los mecanismos que quiera para hacer llegar su mensaje. En realidad nosotros tenemos que hurgar en otros lados, y cuando hurgamos en otros lados descubrimos realidades que los políticos no miran, y esa es una falsa escuadra en la que ellos se encuentran, porque la actividad política tiene como leitmotiv, digamos, es el interés general, el mismo que el periodismo. Sin embargo, bueno, también lo decía Gabriel, hay que ver la escala de respeto de la sociedad hacia los distintos actores. Y el periodismo, yo creo que está, y estuvo siempre llamado a ser,
la profesión que es capaz de lograr una transformación social, ¿no? Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, realmente, gracias por invitarme. Hablaste de México, sí. Y dijiste que asesinan más periodistas en México que en Siria, que están en guerra. Bueno, en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a ir a hablar a México y nos vamos a ir a Colombia para poner un panorama regional a la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica. Ya venimos. Último bloque de La Letra Chica y lo que les prometimos, nos vamos a ir a la región, porque a nivel mundial y como consecuencia del conflicto armado y la violencia de grupos criminales, México y Afganistán se encuentran entre los países más letales para ejercer el periodismo como profesión. Para que tengan una idea, en México, entre el año 2000 y el año 2020 fueron asesinados 137 periodistas. En el 95% de los casos, estos asesinatos estuvieron vinculados a su trabajo, a lo que estaban haciendo como periodistas. Bueno, para conocer de cerca esta realidad nos vamos hasta México para conversar con la periodista e integrante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México, Grisel Tapia Flores. Grisel, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Saludos desde México. Grisel, hablábamos de números recién que realmente impactan, sobre todo a la hora de ejercer un trabajo, una profesión como el periodismo, pero ¿cuál es la realidad de México con respecto a esta delicada situación y qué temáticas trabajadas por el periodismo son las que llevan a estos asesinatos? Uno supone que en la previa la actividad criminal o el narcotráfico son las que más abundan, pero contanos, por favor. Bueno, ciertamente esta realidad que mencionas es totalmente cierta y lamentable. Desafortunadamente en México hay muchas limitaciones para ejercer una libertad de prensa. El mismo trabajo periodístico se ve muy estigmatizado desde el órgano del poder. Desde ahí estamos un tanto reprimidos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Con estas acciones, el periodista se vuelve más vulnerable día con día. Y mira, hay un dato muy lamentable. De acuerdo pues, a la Federación Internacional de Periodistas, desde hace 5 años a la fecha, México puntea en la lista de los países con más periodistas asesinados. Y en lo que va en este año, pues las cifras van hacia la alza. Y lo lamentable de todo esto es que pues, no hay un esclarecimiento de por lo menos uno de los casos que se han presentado. Te repito, pues lamentablemente encabezamos esta lista de los 5 países pues con mayor muertes violentas hacia los periodistas, y este es el riesgo que se vive en México con la libertad de prensa. ¿Y cómo es trabajar día a día con esta situación tan violenta y qué garantías ofrece el Estado mexicano? ¿Qué respuestas ha dado respecto a estos casos? ¿Cómo es trabajar día a día? Cuidarse de manera personal. Cada quien, los factores, comentaban hace un momento, tanto pueden llegar por trabajar en la nota roja, la nota policíaca, que es lo que va más vinculado al crimen organizado, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, pero últimamente también ya se vive esta situación desde un punto de vista en general. Estamos en un tiempo de elecciones ahorita y el riesgo viene también incluso de los mismos partidos políticos. Pero sí, el trabajar en México, el ejercer la libertad de prensa, el ser periodista, cada día es más complicado. Existe mucho linchamiento mediático para la prensa en cuanto no hay esa confusión de ideas, incluso con los propios partidos, y pues muchas veces también hasta tratamos de autocensurarnos para no caer en estas agresiones, en este linchamiento mediático, como te comentaba. Ahora, Grisel, obviamente hablas de cuidarse, obviamente la vida de uno se antepone ante cualquier trabajo, pero ¿cómo consideras que hoy es la calidad del periodismo mexicano? Porque cuando hablas de autocensura, cuando hablas de
presiones, cuando hablas de que tu vida corre peligro, ¿eso no atenta de alguna manera contra la calidad de tu trabajo? Sí, así es, desde luego. Muchas veces uno, por tratar de ofrecer el mejor periodismo, un periodismo de altura, un periodismo que sea atractivo, pero no podemos tampoco en México a anteponer tu carrera profesional sobre tu vida, porque no hay garantías en México que cubran a los periodistas. Por más que presidentes nacionales anteriores y actuales han hecho ofrecimientos para proteger la libertad de prensa, en la realidad la situación sigue siendo la misma. Cada día sale uno como periodista y se tiene que cuidar uno de manera personal. Grisel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Un saludo de Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Denise, otro de los países que lamentablemente está pasando una situación muy delicada con respecto a la libertad de prensa es Colombia. Allí, según la Fundación para la Libertad de Prensa, las violaciones a la profesión, que van desde agresiones, atentados, amenazas, retenciones, secuestros, hostigamiento y acoso judicial, hasta el robo o eliminación de material generado por periodistas y la obstrucción de su trabajo se han duplicado en el país desde que firmó el acuerdo de paz con la FARC en el año 2016, y en los últimos 16 años fueron 63 los periodistas que perdieron la vida a causa de su profesión. Recordemos también que Colombia en este momento está atravesando una situación delicadísima con respecto a la coyuntura actual del país, lo cual hace que la labor periodística sea fundamental en esta situación y vuelve, como nos comentaba la colega mexicana, a poner el cuerpo del periodista en primera línea y corriendo riesgo. Sí, hubo manifestaciones masivas estos días que hicieron que el movimiento social saliera a la calle, que fuera para atrás una medida tributaria de parte del gobierno, pero también ahí da cuenta de la importancia del relato periodístico en todo esto. Bueno, para terminar La Letra Chica en este Día de la Libertad de Expresión, nos vamos a Colombia para conversar con Dora Muñoz. Dora es comunicadora indígena del pueblo Nasa, perteneciente al Cabildo Indígena de Corinto, en el norte de Cauca. Dora, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Un saludo muy fraterno desde el Cauca para ustedes hasta sus lugares y a la compañera Giselle a México. Dora, ¿cómo se desarrolló el trabajo periodístico durante los últimos años en Colombia y cómo lo condicionó de alguna manera la firma de este acuerdo de paz? Bueno, el trabajo periodístico en Colombia ha sido una labor bastante difícil, bastante compleja por el mismo contexto que se vive en el país. Bueno, el acuerdo de paz en nuestro país lo recibimos con mucha esperanza porque después de vivir más de 50 años de un conflicto armado que ha afectado no solo a las familias, a las personas, sino también al territorio y al país, pues para nosotros fue una esperanza grande sentir que íbamos a vivir una paz que no habíamos vivido las generaciones actuales. Sin embargo, esta situación pues no duró mucho, lastimosamente. El contexto en el territorio, después de algunos meses de la firma del acuerdo, se tornó mucho más compleja, porque a raíz de el incumplimiento del acuerdo de paz, el incumplimiento no solo a los grupos desmovilizados, sino también a los mismos sectores sociales, generó mayor violencia en las comunidades. Volvimos a escuchar las confrontaciones armadas, no solo del grupo de las FARC, sino también, bueno, las disidencias de las FARC, pero un sinnúmero de grupos organizados, grupos también del narcotráfico, bandas criminales que llegaron a nuestros territorios y que lastimosamente están muy cerca de nuestros territorios. Esta situación llevó a que el trabajo periodístico se tornara mucho más difícil porque eran diversas situaciones, diversas violencias las que se estaban viviendo y se están viviendo en el momento, y a todas estas situaciones pues debemos cubrir como periodistas o como comunicadores y contando abiertamente lo que sucede. Es decir, nuestro trabajo implica realmente hablar de la verdad, hablar de situaciones bastante difíciles
que vivimos en las comunidades, que situaciones de persecución, de amenazas, de reclutamiento de jóvenes, de niños, de niñas, que debemos denunciar. Nosotros no podemos quedarnos callados ante estas situaciones tan difíciles, tan duras. Las comunidades indígenas y también el movimiento social en Colombia, como lo mencionabas hace un momento, pues ha venido liderando muchas resistencias, muchos procesos de lucha. Ahora mismo estamos en una movilización muy grande a nivel de todo el país y lastimosamente estas luchas o estas realidades no son cubiertas de manera imparcial por los medios masivos de comunicación. Es una competencia muy fuerte y muy desigual porque los medios masivos responden a políticas de los gobiernos. Lastimosamente, cuentan, no informan, al contrario, desinforman, confunden la opinión del país y nos corresponde entonces a nosotros los medios pequeños, los medios locales, los medios territoriales, de contar esta palabra, de contar esta lucha, de visibilizar todas las acciones territoriales, comunitarias y también denunciar. Eso para nosotros pues representa grandes riesgos, grandes situaciones también de vulnerabilidad como comunicadores y comunicadoras de los territorios y más de los territorios indígenas que vienen siendo tan vulnerados, tan agredidos y que pues nosotros somos como esa única voz de estas comunidades. Y Dora, en esta situación tan compleja y tan violenta, ¿qué garantías tienen para ejercer su trabajo? ¿O qué garantías tiene la población también que la información que le llega es una información que surge con determinadas cuestiones de veracidad y producida en un contexto tan hostil? Bueno, garantías realmente muy mínimas, tal vez ninguna, podría decirlo. Nosotros no tenemos ni las garantías económicas ni las garantías jurídicas, porque en Colombia la legislación que existe frente al ejercicio de la comunicación es muy deficiente para los medios pequeños o para los medios que no hacen parte de estos grandes centros de información. Nosotros, por ejemplo, en el territorio enfrentamos ahora mismo una demanda de la Agencia Nacional del Espectro, que es la que regula el uso del espectro electromagnético, porque tenemos una radio para ellos sin licencia. Estamos ejerciendo la comunicación desde el derecho propio, desde el derecho indígena, y consideramos que dentro de nuestro territorio nuestras autoridades ancestrales son ley, son jueces naturales, son los que pueden dictaminar el caminar de la organización, de las comunidades. Obedecemos a mandatos comunitarios. Entonces, eso nos ha generado una demanda por parte de la Agencia Nacional del Espectro por el uso del espectro sin licencia, por tener una radio sin licencia. Entonces, no hay ninguna garantía en el ejercicio ni jurídico ni económico porque no contamos pues con recursos, digamos, que los gobiernos nos garanticen para funcionar como medios de comunicación, para tener equipos tecnológicos que son necesarios para hacer el trabajo comunicativo. No hay ninguna garantía en el ejercicio en sí de la comunicación o de la libertad de prensa porque somos agredidos, somos amenazados, somos vulnerados por las mismas fuerzas del Estado y de hecho por los grupos armados que hay en los territorios. Dora, para cerrar y desde ya agradecerte por este contacto, vos en una charla afirmaste algo así como que los medios comerciales no ven la comunicación como un derecho sino como mercancía. Y señalaste que la comunicación es una herramienta política que está arraigada necesariamente al territorio. ¿Cómo se construye esta comunicación entonces? Bueno, sí creemos que, como ya lo mencionaba, los medios masivos o los medios que están a cargo de los gobiernos o los gremios empresariales, porque eso pasa acá en Colombia, los dueños de los medios son los que
imponen la política económica en el país. Obviamente esos medios no ven la comunicación como un derecho, sino como una mercancía y responden a intereses de sus dueños, entre comillas, ¿no? Responden a los intereses políticos, económicos, que les conviene a estos gremios o a estos grupos económicos y al mismo gobierno nacional. Para nosotros la comunicación es una herramienta política porque permite generar una posición, más allá de una información simplemente, nos permite posicionar nuestra apuesta, digamos, organizativa como procesos indígenas, como procesos sociales, nos permite generar también conciencia. Nosotros decimos que la comunicación moviliza y necesariamente debe movilizar, debe sumar esfuerzos, sumar también propuestas, alianzas, alternativas. En ese sentido consideramos que la comunicación es una herramienta política y que para hablar de comunicación hay que estar realmente en comunidad, hay que estar realmente cercano a esas realidades y nosotros creemos desde nuestros procesos y experiencias comunicativas de los pueblos indígenas que la comunicación se hace desde los territorios. Necesariamente para hablar de una comunicación comunitaria, de una comunicación propia, de una comunicación desde las realidades de los pueblos y las comunidades, debemos estar inmersos en esas realidades. Dora Muñoz, desde Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Letra Chica. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Denise, nos vamos. Nos vamos. Se termina La Letra Chica hablando de libertad de prensa. Hoy fue un día también para reflexionar por muchísimas cosas. Arrancó mayo también y es el mes de la memoria, a tenerlo presente también desde acá para adelante todos los días. Y hoy tenemos un relatos espectacular, no se lo pierdan, es la recomendación de la casa para hoy. El relato de hoy con Ana Laura Pérez, nuestra compañera, va a ser sobre Cabildo Abierto. Y mañana nosotros nos volvemos a meter en la pandemia porque no pudimos blindar abril y fue el peor mes desde que arrancó todo esto. Así que vamos a volver a hablar un rato de la pandemia para hacer un análisis particular sobre lo que fue este terrible mes de abril. Hasta mañana. Hasta mañana.